Hola, bienvenidos a Empalco. Hoy día conversaremos con Vicente Vázquez, periodista y escritor, quien nos va a contar sobre su último libro, Una vida en la garganta. Bienvenido, Vicente. Hola, muchas gracias, Consu, por esta invitación a Empalco. Es un placer estar en este palco cultural. Muchas gracias por tu tiempo. Vicente, cuéntanos un poquitito cómo nace Una vida en la garganta. Mira, Una vida en la garganta es mi segundo libro de historias de fútbol. O sea que en el fondo este libro nace a partir de la primera experiencia. O sea, termina el primer libro de nacer de alguna forma porque es presentado, empiezo a moverlo entre distintos círculos y ahí empiezan a nacer las primeras ideas, como que quedaron afuera, entre comillas, pero que eran distintas y le daban un sentido como con un desafío más grande, historias más profundas, más largas, porque el primer libro que hice se llama El gol de Lucila y es cortito, son 106 páginas. En cambio, Una vida en la garganta, como pudiste ver tú, Consu, son 260 páginas, son mucho más relatos, a pesar de que son breves. Entonces, claro, la idea nace a partir de la primera experiencia, fui juntando esos relatos, tratar de como sintetizar la idea lo más posible y al mismo tiempo ver cómo quería contarla y cómo quería abordarla y qué espectro emocional tenía. Entonces ahí así nació ya con el tiempo, sobre todo la pandemia ayudó como a esa cuestión más introspectiva, más reflexiva, a ya desarrollar las ideas. Pero claro, si, donde nace el libro, nace de a poquito, de forma más primitiva, primigenia, en el primer libro. Así nace Una vida en la garganta como idea. Oye, Vicente, ¿y por qué de fútbol? ¿Cuál es la conexión tuya personal con el fútbol? Mira, a mí me encanta el fútbol, soy un apasionado del deporte en general, el fútbol es el que más me convoca, pero tengo la capacidad de emocionarme y empatizar con distintas disciplinas deportivas y en mi caso el fútbol, claro, es una cuestión que viene desde muy pequeño, desde que nací en La Serena, que mis primeros recuerdos, no sé, de ver tele, jugar a la pelota, tienen que ver con esa experiencia. Entonces, claro, estas primeras aventuras literarias han sido vinculadas a través del fútbol, pero al final, claro, es un punto de partida y en este caso, Una vida en la garganta como libro es una invitación a traspasar las fronteras del deporte, a pesar de que lo tomamos como base, ¿cierto? Como estas historias que tienen al fútbol como en común, como una especie de engrudo especial que las va pegando y juntando y sienten que está en el mismo libro, pero al mismo tiempo también sienten que está leyendo sobre relaciones familiares, sobre brechas de género, sobre el vínculo de la sociedad consigo misma de repente, cómo opera a veces la política y la lógica política en la mente de las personas y cómo se traspasa ese tipo de ideas al fútbol. O sea, hay al mismo tiempo una admiración muy grande por el deporte y también una crítica importante, como cómo funciona como instrumento para manipular. Entonces, claro, el fútbol es como pasión, y al mismo tiempo como maldición, como una especie de dicotomía, ¿cierto? Los dos carriles andando al mismo tiempo y que lo hace tan apasionante porque, como decían antes, de una historia pareciera que, ya, vamos por aquí y en realidad, claro, por el subtexto va entrando otro mensaje, otra proposición con el fútbol de por medio. Oye, Vicente, ¿y hay alguna, me imagino que te gustan todas las historias, pero ¿hay alguna que sea tu favorita y que te refleje a ti como persona, como escritor? Mira, el sexto capítulo son historias donde yo le dispongo al lector y a la lectora que son mías, son mis historias. Entonces, las otras, claro, en algunas tengo cierta participación o cierta influencia o inspiración o cercanía porque es gente de mi familia o algo así, pero ya el último capítulo son historias que te cuento como autor más que como narrador o persona que crea mundos, ¿cierto? Y en ese capítulo al menos la historia más ambiciosa en cuanto a extensión, a datos y a narrativa sería el que se llama Siete años,
que es sobre el ascenso, el partido donde asciende Deportes La Serena en enero del 2020 contra Deportes Temuco en el Estadio Nacional. O sea, el coliseo deportivo más grande del país para una instancia súper importante para el club del cual soy hincha y todos los datos que fui recabando para que la historia cerrara por completo, como historias de justicia, de revancha, de emoción, de pena, frustraciones, todo metido en una tanda de penales. Entonces siento que narrativamente y periodísticamente es como la más completa. Y hoy, bueno, que tuvimos un lindo momento en el trabajo leyendo libros, ¿cierto? Conmemorando el Día Internacional del Libro, justo abrí uno que es muy emotivo, muy bonito, que está en el primer capítulo, que se llama Belleza, que es como una familia eh, cuya hija tiene discapacidad visual, perdón, eh, se la arregla para incluirla en esta pasión, siendo que ella no puede observar cómo juega su mamá, pero cómo esa relación familiar se va construyendo finalmente para que todos puedan vivir de esa pasión y sentirla propia. Porque hay una cuestión muy interesante, como solemos decir los que somos más fanáticos del fútbol y lo defendemos, que es el deporte más democrático del mundo, en teoría. Pero claro, si nos empezamos a poner en ciertos casos no aplica tanto, o hay cosas en las que todavía hay que trabajar. Entonces, siento que es una historia que te interpela emocionalmente y también lógicamente para decir, claro, esta problemática existe y nos podemos hacer cargo de ella a través de esta historia de ficción, pero que es verosímil. Vicente, ¿cómo se ve el panorama para la gente joven que está dedicándose a escribir? Tú eres bastante joven también. Cuéntame un poquito, ¿crees que en el panorama nacional se ha ampliado? ¿Hay hartos nuevos escritores? Sí, el panorama se ha ampliado en general, hay muchas más opciones para publicar, pero también la industria quizás apuesta un poquito menos y va más a la segura. Entonces hay que ser Isabel Allende para poder literalmente vivir y que te busquen para proyectos. En este panorama actual, lo que hacemos muchas personas, en el fondo nosotros pagamos nuestro proyecto y esperamos que le vaya bien para financiar el siguiente y así, porque en el fondo esta carrera, este camino sea autosustentable de alguna forma y para mucha gente que, claro, empieza como a entrar a esta arena competitiva de alguna forma porque, claro, te mete a un mundo donde hay diferentes editoriales, diferentes librerías, diferentes escritores y diferentes temáticas. Entonces, el público es variado, pero no significa que todo el mundo lea de todo primero. Segundo, y quizás primero que todo en realidad, hay una barrera con respecto a la lectura en Chile súper importante de cuánto lee la gente, cuánto se entiende de lo que se lee. Entonces, claro, esas son barreras principales, pero ya cuando entras al mundo tienes que captar público, ver quién te está leyendo más, que no sea tu círculo cercano, evidentemente, cómo te puedes relacionar con las personas que van a ferias, que van a tus lanzamientos, tus presentaciones, que se enteran de lo que uno está haciendo y cómo lo toman. Así que, claro, es un desafío importante, pero al menos ya no tienes que ser una persona ultra famosa para publicar. Sí, para que sea más fácil el proceso de venta y distribución, eso siempre va a ayudar a tener un público antes del libro, pero hay personas como yo que lo hicimos al revés, que partimos con el proyecto y de ahí vamos creciendo, así que ese es un poco como, a grosso modo, el panorama actual. ¿Y qué viene para ti? ¿Hay algún proyecto en mente? Por el momento, ideas que van formándose en la cabeza, como nada demasiado concreto todavía, pero sí ideas bien aterrizadas, como al menos de aquí en adelante, por lo menos dos novelas, un libro de poesía, que sería algo más como una especie de poemario, porque más que dedicarse en exclusiva a ciertas técnicas poéticas, en realidad es más contar una gran historia que esté en verso y no en prosa. O sea, iba a ser como un juego más de ese estilo, como la extensión de la historia, pero que valga la pena ser contada en verso y no latear por
contarla de forma aburrida. Entonces, esa es un poco la idea y también quizás algo de tinte más histórico. Entonces, serían eso como esos cuatro grandes proyectos, pero más a futuro. O sea, por el momento hay un par que me tientan más para empezar a desarrollarlos, pero al menos, claro, tengo el formato y en ese formato tengo más o menos la historia que quiero contar, porque en algún caso más de suspenso, en otros casos un poco, no sé, más romántico, y en otro caso ya es volver de nuevo al fútbol, pero en formato de novela. Entonces, son como proyectos distintos, pero que poco a poco van a ir tomando forma. Lo bueno es que los libros no tienen fecha de vencimiento, quizás si la novedad y la frescura no es lo mismo que cuando tú lanzas algo, cuando ya lleva un tiempo, pero no vence como un yogurt o una fruta. Entonces, eso puede ir quedando con el tiempo y si te quedan ejemplares o tu libro está disponible en cierta plataforma, la gente cuando te conoce, después de avanzada tu carrera, tu camino, se puede retrotraer, como hace con los grandes directores y directoras de películas. Ven la quinta película, pero quieren ver la primera y la segunda y la tercera. Entonces, es bueno pensar hacia adelante y no, claro, como llorar demasiado el pasado, sino reutilizarlo y utilizarlo bien, como un respaldo y como una experiencia, más que como ya, que nazca esto, que muera y ahí parto con lo siguiente, como hay que saber cómo ir avanzando mientras siembro, por decirlo de alguna forma. Vicente, invita a los seguidores de Empalco a leer tu libro. Cuéntanos cómo lo pueden adquirir. Perfecto. Bueno, la invitación está hecha a sumarse a este camino literario, deportivo, cultural, social, donde el fútbol, claro, se agarra de la vida para convertirse en la vida misma y en el fondo dar una mirada distinta a diferentes cosas que van sucediendo tanto en Chile, en el mundo. Es una mirada bien adulta y profunda, no solamente del deporte, sino de ciertas cosas que también han pasado en nuestro país, sobre todo, es muy chileno el libro, pero algo súper importante es que no está pensado solamente para la gente que le gusta el fútbol, porque como decía antes, hay al mismo tiempo una pasión, una admiración al deporte y también una crítica. Entonces, en ese mundo se van a ir encontrando historias que, como decía adelante, traspasan la frontera deportiva y empiezan a jugar con temáticas más profundas y que captan a más público. Le ha gustado a gente pequeña, a gente grande, a gente fanática del fútbol, a gente que no es tan fanática, así que ahí hay una ventaja en llegar a un público transversal y ahí la invitación está hecha. Lo bueno es que esta segunda experiencia ha sido más profesional, entonces pueden adquirir el libro básicamente en muchísimas librerías. Si son de cualquier ciudad, más de alguna opción va a haber. Está la opción, por ejemplo, de Buscalibre, que es una página que también tiene todavía ejemplares y llega con despacho a domicilio a diferentes ciudades del país. Entonces, lo bueno es que hay hartas opciones y van a poder ahí adquirir el libro y si tienen la posibilidad de comprarlo por internet, de alguna forma podemos inventar algo para tener una dedicatoria personalizada, pero lo más importante es que si se pueden sumar y tienen ganas de aventurarse en cómo el fútbol va abrazándose con la vida, están invitadísimos e invitadísimas a hacer. Muchas gracias, Vicente, por esta entrevista, por tu tiempo. Gracias a ti, Consu, y gracias a Empalco por invitarme.